Tomar su lugar. You can take your seat. Vamos a ir a la palabra de Dios. We're going to go to the Word of Y el God. mensaje para la iglesia en esta And the noche message for the church tonight, es sal de la tumba. it's get out of your tomb. Dile al que está a un lado de ti, sal de la tumba. Say to the one next to you, get out Y of si lo the ves tomb. medio dormido, medio desanimado And if you see him sleepy or weak, o medio cacheteado por la or vida, maybe he's not around by the life, dile, sal de la tumba. tell him, get out of the tomb. Ezequiel capítulo 37, Ezekiel chapter 37, versículo 1 al 14. from verse 1 to 14. Los que hablan inglés, sígame por favor en la escritura. Those who speak English, please follow me on the scripture. Ezequiel capítulo 37, Ezekiel chapter 37. voy a leer del versículo 1 al 14. I'm going to read from verse 1 to 14. ¿Está listo? You ready? Uno está listo. Only one is ready. ¿Los demás están listos? The other ones are ready? Amén. Amen. Dice la palabra de Dios así: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos y todo alrededor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y dice, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo, entonces profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oír palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y cada uno, dice, la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había espíritu en ellos. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un gran ejército en extremo. Y me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Escucha esto, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel y sabrás que yo soy Jehová. Cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre la tierra y sabréis que yo soy Jehová y lo hice, dice Jehová. ¿Cuántos dan gloria a Dios por su palabra? Den un aplauso al Señor por su palabra. Esta visión que se le da al profeta Isaías, This vision that is given to Ezekiel the prophet, se la da en el momento que el pueblo it's given in the moment when the people of Israel estaba pasando por situaciones muy difíciles. was going through a very hard situation. Habían sido sacadas de su tierra, They have taken out of their land, de sus casas, from their houses. perdieron su familia, They lost their families. perdieron su They negocio, lost their businesses. perdieron sus heredades, sus herencias, They lost their heritage. y ellos estaban en el cautiverio. And they were in captivity. Había pasado mucho tiempo. A
lot of time has passed. y nada pasaba con ellos. And nothing was happening Todo with lo them. que hacían diariamente Everything that they were doing era every day. levantarse, It was getting up, trabajar work, en lo que se les dijo que tenían que trabajar, in whichever they were told to work. hacían lo que se les dijo que tenían que hacer, They were doing everything that y they su were vida told to do. y los años de su vida And the years of their lives transcurrían de esa manera. passed by like that. De tal manera que ellos perdieron, dice, la esperanza. The same way as they lost hope. Y entonces en medio de todo eso Dios le dice al profeta, And in the midst of all of this, the Lord says le da to the prophet, una visión. and he gave them a Diga vision. conmigo visión. Say it with me. Y era Vision. un valle muy grande lleno de huesos secos. And it was a very big valley Y full dice of que dry estaban bones. secos en gran manera, And muy it- secos. And he says they were very, very dry. Y él caminaba, And he was walking. era como una película de terror, It was like a horror movie donde iba caminando where he was walking. y los huesos estaban tan secos And the bones were so dry que parecía que se convertían en polvo. that it looked like they turned into Y dust. entonces el Señor le dice, ¿estos huesos vivirán? So the Lord tells him these bones will Y live. entonces, pues, para no quedar mal con Dios, So for him not to look bad with no God, sabía si decir sí o no sabía si decir no. he didn't know if to say yes or no. Y dijo, Señor, tú lo sabes And he todo. said, Lord, you know it all. Entonces le dijo, bueno, ahora entonces profetiza So he said, then you're going to prophesy y háblale a los huesos secos. and speak to the dry bones. Y entonces él empieza a hablar la palabra So he starts to speak the word que el Señor le dio para esos huesos secos. that the Lord gave him for those dry bones. Cuando suelta la palabra a esos huesos, When he released the word for those dice que los bones, huesos empieza a crujir todo el valle. it says that the whole valley started to Es como shake. una película de Hollywood. It was like a Hollywood movie. Todo se empieza a sacudir, Everything starts to shake. empieza a tronar It la starts to tierra. break the earth. Y dice que los huesos se empiezan a mover And it says that the bones start y, to move. y cada hueso buscaba su hueso And each bone will look for y each se other empezaron a bone. unir And they started to y unite empezaron a formar together, esqueletos and started forming a y skeleton. luego los esqueletos se llenaron de And they tendones, just start getting full of tendons. se llenaron de carne. They were full of muscles. Oh, yo me hubiera espantado con eso. I will get scared with that. Y dice que después se empezó a cubrir de piel. And it says that after he started Y being eran covered by skin, cuerpos completamente and they perfectos. were body completely Hombres y formed, mujeres sobre toda la tierra. men and women over the whole earth. Pero dice que no tenían vida But it says they didn't have life porque no había espíritu en ellos. because there was no spirit on them. Entonces le dice, profetiza ahora sobre ellos So he tells them, prophesize on y habla al them Espíritu de Dios and speak to the Spirit of que venga y God sople aliento de vida to come sobre and ellos. blow spirit of life on Y them. entonces el profeta lo hizo de esta So the manera. prophet did it this way. Y entonces el Espíritu vino y sopló So the aliento de Spirit vida. came and blew spirit Y of life dice on que them. esos huesos se levantaron, And it esos says cuerpos se That levantaron those bodies rise up y ya no estaban muertos. and they were not dead anymore. Ahora tenían vida. Now they were alive. Pero ahora el profeta vio algo que no había percibido. But now the prophet saw something that Primero he vio didn't see before. solamente cuerpos tendidos en la tierra, Before he only saw bodies pero landed on después the, de on que the el land. Espíritu viene y sopla sobre ellos, But after the Spirit comes and blows on them, se da cuenta que era un gran ejército. he can see that it was such a big No army. no eran cualquier hombre y mujer, It was not any kind of era men and un gran women. ejército It was such a big que army antes que el Espíritu de Dios viniera, that before that the antes Spirit que of la God come, palabra de Dios viniera before sobre the Word ellos, of God come to estaban them, secos en gran they manera. were dry greatly. Después que tiene esta visión, After he has this Dios le vision, explica al profeta God explains to the prophet, y le dice que esos huesos and he tells y them ese that gran those bones ejército and that great army es la casa de Jehová, es el pueblo de Dios. is the house of Jehovah, the Es la people iglesia of para God, nosotros. it's the church for us. Diga conmigo, es la iglesia. Say it with me, it's the church. Y dice, lo que había pasado con ellos And what happened with them es que ellos perdieron toda esperanza. is that they lost all hope. Ellos dijeron, perdimos la esperanza. They said, we lost all of our hope. Y dice, y entonces dice, fuimos destruidos. And they said, we were destroyed. Pero ahora dile a esos huesos, But now tell to those bones, así dice el Señor. the Lord says like Diga this. conmigo, la palabra de Dios vino sobre Say it with ellos. me, the word of God came over them. Diga conmigo, todo lo que necesito Say with me, everything that I es la need palabra de Dios en mi vida. is the word of God on my life. Y entonces le dice
le dice, así dice el Señor. So he tells them, the Lord Yo says like pondré this. espíritu sobre ustedes. I will put spirit over you guys. Soplaré aliento de vida. I will blow air of life. Abriré los sepulcros, las tumbas donde I estaban. will open the graves where you guys were. Donde ustedes se metieron. Where you went in. Ustedes cavaron esas tumbas. You scraped those graves Porque dijeron, no tengo esperanza. because you said, I have no hope. Pero yo los voy a sacar de ese But I'm going lugar. to take you out of that place. Y los voy a traer nuevamente a Tierra And Santa. I'm going to bring you to Holy Dice, y Land. ahora tendrán paz en esta And now you tierra. will have peace in this land. ¿Por qué? Why? Porque el Espíritu Santo Because the Holy Spirit vino y sopló sobre ellos. came and blew over them. Hoy el gran problema en la Today iglesia there's a big problem on the church es que ha perdido la is esperanza. that they have lost their hope. Muchas familias han perdido la esperanza. Many families have lost their Hay hope. esposos There's husbands o esposas, or wives, padres parents que han perdido la that esperanza, they have lost hope. que han visto el dolor, el sufrimiento That they have seen the pain and the en el que la suffering familia ha vivido. in which their family has Han lived. vivido mucho tiempo They have lived many con times escasez, with poverty, trabajando muy duro, working very hard, trabajando de sol a sol. working from sun to sun. Por más que se esfuerzan, The more they por work más que hard, trabajan, and for the harder they no work, ven un avance. they don't see No any ven una advance. prosperidad. They don't see prosperity. Muchos se paran al espejo, Many of them stand before the comienzan a mirror, ver que en su pelo ahora se empieza a poner blanco. and now they start seeing white hairs in their head, Las canas empiezan a salir en la barba. white hairs on their beard. Eso es en los hombres, las mujeres Now nunca that's tienen canas, ¿ok? on men. Women will never have white Eso nos hairs. pasa a los hombres. That's only on men. Jamás van a ver a una mujer con You canas, will ¿ok? never see a woman with white hairs. Pero va pasando el tiempo. But as time is passing by, ¿Y qué he hecho con mi vida? what have I done with ¿Qué my tengo? life? What do I ¿Qué have? pasa? What's happening? No tengo nada. I don't have Y anything. muchos perdieron la esperanza. And many have lost hope. Y cuando pierdes la And esperanza, when they lost hope, entonces se empieza a secar. then they start getting dry. Dice, se secaron nuestros huesos. They said our bones got Y dry, dice, y perdimos toda esperanza. and we lost all kind of hope. Ya somos destruidos. Now we are destroyed. Y entonces cuando eso pasa en los hijos de And so Dios, when that happens in the sons of God, cuando has pasado por tiempo de when you sufrimiento, have gone through moments of tal vez por un suffering, tiempo de enfermedad, maybe for a moment or time of tal vez sickness, has estado con médicos maybe you've been with doctors, y los médicos te han dado and the diagnósticos doctors have gave you diagnosis, finales, final diagnosis, y entonces vas perdiendo la and esperanza. then you are losing your hope. Cuando un creyente pierde la When a esperanza, believer loses his hope, pierde visión. he lost vision. Y el problema con la iglesia en este And tiempo the problem with the church in y this los time hijos de Dios and the sons of God es que se paran cada mañana a is that they get trabajar up every morning to work, y van y trabajan and they go and work. y regresan del They trabajo come back from work a descansar del trabajo to rest from the work. y al otro día se And the levantan next day they rise up again, preocupados por el trabajo worried for the work, y regresan y así es su vida and todos they los come back días, and that's their life every day. pero no saben por qué trabajan. But they don't know what they're working for. Y cuando le preguntas, bueno, ¿y por qué trabajas? And where you ask him, why Porque are you tengo que working? trabajar, Because I have to work. porque tengo que comer. Because I have to eat. Y si sus hijos son como los míos And cuando if eran your pequeños, kids are like mine when they were como little, comían los míos. how they might mind how they will Tengo que eat. trabajar, I have to no me work. queda de otra. I don't have any other choice. Y entonces muchas veces los creyentes So many times the believers van viviendo la vida, are living their lives, pero sin una visión, but without a porque hope, ya no tienen ninguna esperanza. because they don't have any kind of hope. Ya no saben por qué se levantan en las mañanas. They don't know anymore why they get up in the ¿Por mornings. qué están viviendo? Why are they Dice, leaving? porque pues bueno, esta mañana abrí los ojos Because y this morning I desperté. opened my eyes and I Un woke día up. más que vivir. One more day to live. O hay quien te diga un día menos de vida And there's no one that tells you one Pero less los day años to van live, pasando and as years are y su passing, vida no tiene ningún and sentido their life has no motive porque perdieron la visión. because they lost their vision. Y tú pierdes la visión As you lose your vision, cuando pierdes la when you esperanza. lose your hope. Por eso le dijo, ven y sopla That's aliento why de he vida. told them, blew Y air of y life. cuando el Espíritu vino y sopló, And when the Spirit came and diga blew, conmigo, trajo say una it with nueva me, inspiración. brought a new inspiration. Entonces ahora el pueblo So now the people podía esperar algo de Dios can
wait for something from God. Porque podía haber algo que Dios iba a traer sobre ellos. Because they were seeing something that God Que was Dios going los to bring to them. regresaría a Tierra Santa. God will take them back to the Holy Que Land. tomarían nuevamente sus heredades. They were going to retake their heritage. Que se iban a reunir con sus They're familias. going to reunite with their Y families. que iban a vivir con paz. And they were going to live with Iban a vivir peace. bajo la bendición de Dios. They were going to live with the blessing of God. Solamente cuando la iglesia Only when the church camina con visión walks with vision y sabe por qué está and viviendo, knows why is it living, sabe por qué está it trabajando, knows why is work, why sabe is por qué working, está criando a sus it hijos knows why is he raising y his para kids, qué los está and for criando, what are he raising para them qué for, está educando a sus hijos. why is he Es educating que his la kids, iglesia puede is caminar the church can walk como ese gran ejército like de that Dios. great army of God. No está hablando de los ejércitos It's not speaking from celestiales, celestial armies, está hablando del pueblo de it's Dios. speaking of the people of God. Solamente un pueblo Only a que camina con esperanza, people that walks with que hope, tiene la visión that has the vision de lo que Dios va a hacer sobre of what God nosotros is going to do with y lo us que Dios quiere hacer sobre and la what God tierra. wants to do over the earth. Entonces camina con That's identidad when they walk with y identity camina con and they propósito. walk with purpose. Diga conmigo identidad Say it with me, y identity propósito. and purpose. Y tienes que saber que Dios tiene un propósito And you para have tu to know vida. that God has a purpose Pero for no your debes de life. perder la But you esperanza, don't have to lose the porque hope. cuando pierdes la Because esperanza, when you lose the lo hope, pierdes you todo. lose it all. Por eso Dios le dijo, dice, yo los sacaré. That's why God said, I will take them Los out. voy a sacar de la tumba en la que I se will take them metieron. out of the grave. Muchos están metidos en una tumba Many of them are in de a depresión, grave of depression, de desesperanza, of desperation, de frustración, of frustration, afanados en el trabajo, just thinking about the afanados job, por la familia worried about their y families, están sepultados en todo eso. and they're buried Pero under Dios all of quiere these. traer vida sobre la But iglesia. God ¿Cuántos wants to dicen amén? bring Denle un life aplauso over al the family. Señor. Give a big applause to the Lord. Ahora en Romanos capítulo 4, versículo 17 al 21, Now Romans 4, verse dice, 17. versos 17, dice así, como está escrito, 17. te he puesto como padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Ponga atención, versículo 18. 18. Él creyó esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar 19. su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, su esposa. Tampoco dudó 20. por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que también era poderoso para hacer todo lo que había 21. prometido. Entonces dice la palabra que Abraham le creyó a Dios. The word Diga conmigo, says- le creyó. The word says that Abraham believed to Y él God, fue esperanza and he was on hope contra esperanza. against hope. Es decir, Abraham le creyó a Dios In other words, Abraham believed to God cuando ya no había más esperanza. when there was not more hope for him. Dios le dio una palabra. God gave him a word. Diga conmigo, le dio una palabra. Say it with me. God gave him a Dígalo word. fuerte, le dio una Say it palabra. louder. Gave him No, a no, word. no, salga de la tumba en No, esta get out of your noche. grave Diga tonight. conmigo, le dio una Say it. palabra. He gave him a word. Diga conmigo, Dios me da una Say it palabra. with me. God gave me a word. Y dice que esa palabra So it says that word lo llevó cuando ya no había esperanza. took him when there was no more hope for him. Cuando se lo dio, su cuerpo aún tenía un poco de vida. When he gave it to him, his body had a little bit Pero of life. cuando ya era de casi 100 años But when he was about to be 100 years old, y su esposa estéril, and his wife sterile, ya una mujer grande de edad, an elderly woman, ya no había ninguna posibilidad there was no more possibility, humanamente human de que la palabra possibility de Dios se cumpliera. that for the word of God to be Ahí se accomplished. acabó toda esperanza. Everything was lost there. There was Pero no more dice hope. que Abraham
But it says that Fue Abraham, esperanza contra he went esperanza. from hope against La hope. esperanza de Abraham no estaba The hope of Abraham wasn't en las cosas naturales, in the natural things, sino la esperanza de Abraham estaba firme but his hope was firm porque se tomó de la palabra de Dios. because he took from the word of God. Una esperanza firme en un creyente A straight es, hope in a es believer aquella que se adhiere, que se toma de la is palabra that de that Dios. unites from the word of God. No es lo mismo esperar It's not the same thing to wait que tener esperanza, than to have hope. porque hay gente que está esperando por algo, Because there's people that's waiting for something, algo que quiere ver, something that they want to see, algo que se le antoja something that they want to eat, o algo que está or necesitando. something that they need. Pero la esperanza But the hope es aquella que se toma de la palabra de is Dios, the one that takes from the word of God, y solamente esa esperanza te puede llevar a estar firme and only that hope can take you to be cuando todo firm, se ha terminado where everything is y finished, cuando humanamente ya no hay and when there's posibilidades no human possibility de que las cosas cambien. for for things to change. Ahí la esperanza que Right viene there, por la the palabra hope that comes from the word me hace tomar de la promesa de Dios makes me whole from the y promise no of God soltarla and not let go of y it estar firme and be firm hasta ver que la palabra de Dios se cumple en mi until to vida. see the word of God accomplished in my life. Pero también vemos que la fe puede debilitarse, Where we can also see that the faith can porque be dice weakened. la fe de Abraham no se debilitó al ver cómo estaba su cuerpo. Because it says that the faith of Abraham didn't weaken when he saw his body. Entonces tu fe puede debilitarse So your faith can be weakened cuando estás considerando las circunstancias que te rodean. when you are considering the things that are surrounding Cuando you. estás considerando lo que las redes sociales están When you're hablando. considering what social media is speaking about. Cuando estás considerando lo que los psicólogos están hablando When you're acerca de tus considering what hijos. psychologists are speaking about your children. Cuando estás considerando lo que alguien más When you're considering when somebody else hablando is speaking y mostrándote and showing una you realidad a reality física en tu vida, physically on your y life. cuando tú pones atención en And eso, when you pay attention on tu that, fe se va your debilitando. faith gets weakened. Pero también dice la palabra que la fe puede ser But also fortalecida. the word says that your faith can get ¿Cómo se stronger. fortaleció la fe de Abraham? How did his faith get stronger? Dice que dando gloria a Dios. Saying by giving glory Diga to todo el God. mundo, diga fuerte, dando gloria a Say Dios. everybody giving glory Diga to God. conmigo, dando gloria a Say with Dios. me, giving glory No, to no, God. no, tiene que hacerlo mejor. No, Diga you have conmigo, to dando be gloria a Dios. Giving glory to God. Diga conmigo, dando gloria a Dios. Say it with me, giving glory to ¿Sabe God. por qué le digo que lo repita tanto? You know why I'm telling you to repeat it as Porque hay much? gente que está esperando Because there's people that are ver el waiting milagro de Dios. to see the miracle of God. Está esperando ver lo They're imposible. waiting to see the impossible. Está esperando ver la sanidad. They're waiting to see the healing, Esperando ver la waiting restauración. to see restoration, Esperando ver que Dios te saca de la waiting miseria. to God take you out of the misery. Para entonces dar gloria a Dios. For then No, no, giving no, no, glory to no, no, God. no. No, it's not. Abraham no se fortaleció de esa manera. Abraham didn't string like La that. fe de Abraham se fortaleció Abraham faith strength cuando vio las circunstancias de when su he saw the cuerpo. circumstances in his body. Vio a su esposa que He era saw his estéril wife that it was barren, y vio que ya naturalmente and he saw that naturally estaba fuera de tiempo. it was out of time. Entonces en esas So then in that circunstancias, circumstances, antes de que la palabra de Dios se cumpliera, before the God él accomplished, comenzó a darle gloria a he Dios. started giving glory to Y God. comenzó a glorificar el And he nombre de started to Dios. glorify the name Y of God. comenzó a declarar que la palabra de And he Dios started era to declare that the verdadera. word of God was Y true. comenzó a darle gloria a And he started Dios giving glory to por God algo que todavía no for something recibía, that he didn't receive pero que en yet. su espíritu But in his spirit, ya la palabra de Dios the word of God le había revelado, had already y revealed. entonces su fe estaba So firme his faith was firm por esa visión que tenía, for that vision that he por la had palabra de Dios. by the word of God. El problema es que cuando un creyente The pierde la problem is that esperanza, when a believer lost his hope, camina arrastrando la cobija. he was carrying the No puedo towel, más. and he says, I can't do it anymore. Siento que me voy a I morir. feel like I'm gonna die. Tengo todos los dolores. I have all the pains. Tengo toda la enfermedad. I have all the sicknesses. Me quitaron horas en el trabajo. They took hours No from sé me qué from my voy a job. hacer. I don't know what I'm going to Voy a do. perder la casa. I'm gonna lose my house. Ya no quiero ir a I trabajar. don't want to go to work. Y se quiere morir. And they want to die.
Pero dice la palabra que en medio de But todas the word esas says that in the situaciones, midst of all those un situations, creyente debe de a believer glorificar a has to Dios. glorify God. Debe de glorificar a Dios He por la has to palabra glorify que Dios God ya by te the habló word that God y already por lo spoke que to you, tú vistes en and espíritu what you get y assigned tú on your crees en spirit, tu corazón. and you believe in your heart. Estás convencido, You are convinced. tu espíritu está Your cautivo spirit is que captivated. lo que Dios te mostró That what God showed you ya es una realidad is en tu already vida. a ¿Cuántos reality dan in gloria a your Dios life. por How many eso? give glory to God? Y lo último, y lo que vemos también And what we also see es que la fe permanece firme, is that faith it stays straight la and firm. esperanza The permanece hope firme stays firm cuando nosotros confiamos when we trust en el poder de Dios. in the power of God. Dice el verso 21, plenamente verse 21, convencido de que también era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Entonces la esperanza se mantiene firme So the hope stays straight cuando and yo firm. sé When I know que no seré yo el que me va a sacar de la that situación. it's not going to be myself the one Si taking no me es el out of the poder de situation, Dios. but the power of Es el God. poder sobrenatural, Is the overnatural es el power. milagro de Is Dios the miracle of el God. que va a traer un cambio en The mi one vida. that's gonna Amén, bring a change to déselo my fuerte life. al Señor. Give a big applause to the Lord. Romanos 8, 24 y 25, Romans 8, 24 and 25. en la traducción La Pasión, And the translation, The Passion. dice así, dice, porque esta es la esperanza de nuestra salvación. Because this is the hope of our salvation. Dice, pero la esperanza significa que But- debemos de confiar. But the hope means that we need to trust. Diga conmigo fuerte, la esperanza Say it with me loud. The me hope lleva a confiar takes me to trust y esperar and wait lo que aún no puedo ver. what I can see yet. Dice ¿por qué tendríamos que esperar algo que ya tenemos Because why we have to wait for something that we already have, o algo que nuestros ojos están viendo or ya? something that our eyes can see already. Dice, por eso como nuestra esperanza está puesta en lo que aún no puede verse. Because our hope is related on what we cannot Esa es see la yet. verdadera esperanza, That's the true hope. la que tiene puesto en lo que los ojos naturales The one that you have your eyes, natural eyes, aún no pueden percibir. cannot perceive yet. Dice, seguimos esperando pacientemente It su says, cumplimiento. patiently we still waiting in your accomplishment. Entonces la fe me lleva So my faith a takes ver me y a recibir en to see and espíritu receive on the Spirit lo que mis ojos naturales what my natural eyes todavía no pueden ver. cannot see yet. Todo puede decirte que no se cumplirá la palabra, Everything can tell you that the word is not going to pero la accomplish, esperanza que hay en mi but the hope corazón that's in my heart por la fe by the faith me lleva a aferrarme a esa takes verdad. me to hold into that truth. Entonces la fe me lleva a tener una visión So de my lo faith que takes aún me no to se see a vision manifiesta. of something that doesn't manifest yet. Diga conmigo, la fe Say it with me. My me faith lleva a tener una visión takes me to clara. have a clear vision. Entonces el gran problema con la So iglesia the es big la trouble falta de with the visión. church is the lack of vision. El pueblo sin visión perece. People without vision dies. El pueblo sin visión se desenfrena. People without vision, they run freely. Y esa visión me la da la palabra de Dios. And that vision, the word of God gives Y it la to me. esperanza And the hope me hace aferrarme a esa makes me visión to hold into that vision como algo que ya es un hecho like consumado. something that is already an act, Como algo que es tan real como el aire que like respiro. something that is like the earth that, Y esa es la that I esperanza. breathe. And that's the La hope. esperanza me lleva a ir en medio de las tormentas, My hope takes me to be in the middle of the storms, en medio de todos los problemas, in the midst of the troubles, pero yo estar firme en la palabra but for me to be firm on the y no word, importa lo que está and it pasando, doesn't matter what's yo happening, sigo creyendo I'm still que believing mis ojos van a ver lo that que my Dios me eyes will prometió. see what God promised to Ese me. es el significado bíblico de la That's the meaning esperanza. of hope. En Romanos 12:12 dice, On Romans 12:12 says, gozosos en la esperanza, be happy in your confidence, sufridos en las be tribulaciones, patient in your trouble, constantes en la oración. and constantly in your Diga prayer. conmigo, constantes en la oración. Say it with me, constantly in your prayer. Entonces la esperanza
que mana de la palabra de Dios. So the hope that comes from the word of the Escucha Lord. esto. Listen to La this. esperanza que emana por la promesa de Dios The hope that comes from the y que el hope of the Espíritu Lord, Santo revela mi and the espíritu, Holy Spirit reveals to my me lleva a spirit, vivir con gozo. takes me to live with joy. No importa la situación que estoy It doesn't pasando, matter the situation that I'm en going medio de through. las In the midst tribulaciones, of the troubles, yo no pierdo el gozo, I don't lose my joy. porque el gozo no depende de las cosas que estoy viviendo, Because my joy doesn't depend on what I'm living, sino de la palabra revelada por but el in the Espíritu. word revealed by the Spirit. La esperanza My hope, se mantiene firme it stays firm cuando nosotros somos constantes en la when oración. we are constantly Póngame in our atención prayer. en esto, por Pay favor. attention in this, please. Dice la palabra que nosotros debemos de orar sin cesar. The word says that we have Y to debemos de orar pray siempre. constantly and all the Diga time. conmigo, orar sin cesar Say it with me, pray y orar constantly siempre. and always pray. Entonces debemos de orar cada que venimos a la So we iglesia. have ¿Cuántos to pray dicen every amén? time we come to church. How No, many no, say no, amen? no, 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 no. Debemos de orar We siempre. have to pray always. No dejemos de orar. Let's Ponga not atención, stop ponga praying. atención. Pay attention. Porque cuando dejamos de orar, Because when we stop praying, perdemos esperanza. we lose hope. Porque cuando tú dejas de orar, Because when you stop vas praying, perdiendo la fe. you're losing your faith. En Judas dice, On Jude it says, edificaos en vuestra santísima fe, edify you in your holy faith, orando en el Espíritu. praying on the Cuando Spirit. tú oras, When you pray, tu fe se edifica. your faith edifies. Cuando somos constantes en la When oración, we are constantly in mi the fe prayer, es una fe constante. my faith is a constant Y no faith. pierdo la visión And I don't lose y vision, no pierdo la and I esperanza. don't lose hope. ¿Por qué muchos creyentes pierden la Why many esperanza? believers lose their hope? Porque no oran. Because they don't pray. No oran ni por los alimentos They a don't even veces. pray for their food sometimes. Menos oran por la promesa que Dios les dio. And they're not going to pray for the Pero cuando promise tú that eres, God gave diga them. conmigo, constante en la But oración. when you're constant on the Dígalo prayer, fuerte, constante en la constant oración. in your prayer, Y entonces la esperanza se mantiene firme. so your hope keeps Pueblo de strong. Dios, no dejemos de orar. People of God, let's not stop praying. No dejemos de creer las promesas de Dios. Let's not stop believing in the La, promises of la God. oración es tan importante Our prayer is so important como el aire que respiramos, as the air we breathe. como el alimento que necesita tu cuerpo Like the todos food los that your días. body needs every day. Así es la oración. That's how prayer is. El día que tú dejas de orar, The day you stop praying, pierdes fe. you lose faith. El día que pierdes fe, The day you lose pierdes faith, esperanza. you lose hope. Cuando pierdes la When you esperanza, lose hope, entonces tus huesos empiezan a secar then your body, your y bones entonces start te getting metes dry, en un sepulcro and then you get que into a después no grave puedes salir. that later you're not going to be Entonces able to get out. mantengamos la esperanza So let's keep our hope en una oración in a constante. constantly Amén. prayer. Amen. Romanos 15:13. Romans 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el Espíritu Santo. Diga conmigo, en esperanza Say it with por me, el on Espíritu hope Santo. by the Holy Spirit. Dios quiere God wants que la iglesia abunde en esperanza. for the church to be abundant on Otra hope. vez, Dios quiere God wants que en tu corazón that in your no heart pierdas la esperanza. you will not lose your hope, Pero la esperanza se mantiene but the hope stays still cuando mantenemos una comunión íntima when con el we keep Espíritu an Santo. intimate communication with the La Holy Spirit. esperanza que nos lleva a tomar la promesa de The Dios hope that takes us to take this promise of the God, es la esperanza que el Espíritu Santo produce is dentro the de hope that the Holy nosotros Spirit produces inside of cuando us tenemos esa comunión when we íntima. have that intimate communion with Entonces nos Him. damos cuenta que no podemos caminar en fe So we can see that we cannot walk on sin la faith comunión del Espíritu without the Santo. communion of the Holy Spirit. Porque la comunión con el Espíritu Santo Because the communication es with the ese Holy aliento de Spirit vida que viene is sobre the mí. breath of life that comes over me. Ese es el Espíritu Santo, dice la The palabra, Holy Spirit says the word que trae sueños y visiones. that brings visions and dreams. Dice, y entonces vuestros jóvenes, vuestras hijas profetizarán. And so our youth and our Y verán, daughters will dice, prophesy, entonces verán visiones and they will see y visions, soñarán sueños and they will dream dreams. cuando el Espíritu Santo venga. When the Holy Spirit comes, Es el Espíritu de vida. is the Spirit of life. Y entonces cuando nosotros mantenemos la So comunión, when we have the communion, mantenemos una visión. we keep a vision. Entonces el pueblo de Dios So the people of God deja de vivir soñando stop living
something on a y se dream convierten en visionarios. and they turn into ¿Cuál es la visionaries. diferencia? What's the difference? La diferencia es que una persona que sueña, The difference that a person that dreams, sueña dreams y no hace nada and doesn't do y anything, solamente vive soñando. and it only keeps on dreaming. Pero una persona que tiene But a visión, person that has a vision, que tomó la visión de that Dios, took the vision of God, no su propia visión, not his own sino vision, la visión de Dios, but the vision of God, entonces esa persona hace so that algo person does something con la palabra y la with promesa the word and the promise que Dios trajo a su vida. that God brings to his life. Aquel que vive soñando, The one that keeps on dreaming, yo quiero tener, oh, I want to have, quiero la I casa, want the house, quiero una I want a familia, family, quiero que Dios restaure, I want my God to pero restore vive it. soñando But you keep on y living, nunca despierta de ese and you sueño. never get up, wake Y up el from that apóstol dream. Pablo dice, And despiértate Apostle tú Paul que says, duermes, wake up, you that are dreaming, levántate de entre los muertos get up from the death, y te alumbrará Cristo. and Christ will light you up. Una persona visionaria A person es with la que toma vision la palabra de Dios is the one that takes the word of y la God pone en práctica and puts it on y practice hace algo con la palabra and de does Dios. something with the Amén. word of God. Amen. Romanos 5, 2 al Romans 5. Chapter 5, Dice, verse 2 nuestra to 5. fe nos garantiza el acceso permanente a la maravillosa gracia que nos ha dado una relación perfecta con Dios. Dice, 3. qué increíble gozo brota dentro de nosotros, dice, al seguir celebrando nuestra esperanza que experimenta la gloria de Dios. En otras palabras, dice, nos mantenemos en un gozo constante en nuestra vida And in other words, he says we keep it constantly joy in our cuando lives. sabemos que la gloria de Dios When we know that the glory of se God, manifestará en nuestras it vidas. will manifest in our lives. Dice, pero eso no es todo. 3. Traduce esto, dice, pero eso no es todo. But that's not all. Incluso en tiempos de dificultad Even in moments of difficulty, tenemos una confianza gozosa, we have a endurance, trust, sabiendo que nuestras presiones, knowing that our pressures, ¿cuántos están pasando por mucha presión how en su many are vida? going through pressures in your life? Dice, sabemos que esas presiones We know that those pressures desarrollan en nosotros develop on us una paciencia a resistente. resistant patience. Y la paciencia And the resistente resistant patience refina nuestro carácter. refines our character. Dice, y el carácter probado nos lleva de nuevo a la esperanza. And the tested character takes us to hope. Y esta esperanza no es una fantasía And this hope, decepcionante, it's not a fantasy, porque ahora podemos experimentar el amor de Dios because now we can experiment que the es love of infinito God, which is y infinite, que viene a nuestros and comes corazones to our hearts a través del Espíritu Santo through the Holy Spirit que vive en nosotros. that lives in us. La esperanza no es una fantasía, The hope is not a fantasy, pero dice la palabra que cuando nosotros estamos pasando por but the dificultades word says that when we're going through difficult times y mantenemos la esperanza, and we keep our hope, hay algo que se desarrolla en there's nosotros. something that develops on us. Nosotros tenemos que aprender We have to cómo learn mantener la How esperanza to keep our hope, y cómo mantener el gozo and how to keep the en joy medio de la in dificultad, the midst of the difficulty, en medio de la in aflicción, the midst of en affliction, medio de los in the midst problemas, of the problems, sabiendo que toda la presión knowing that all of the pressure que yo estoy pasando that I'm hoy en mi going vida through today in my life, desarrolla una it paciencia develops a patience, resistente. resistant Diga patience. conmigo, paciencia Say it with me, patience, resistente. resistant patience. Le voy a explicar esto I'm con going to un explain ejemplo. this with an example. Hace años comencé a hacer ejercicio con mi esposa, Years ago, I started working out with my wife, a levantar peso. lifting weights. Y cuando pasó el tiempo, pasaron los And años, as years passed by, aprendí algo. I learned something. Aprendí que tú puedes levantar peso I learned that you can lift y mover weights peso. and move. Y tú puedes hacerlo durante meses y años. And you can do it through years or Pero months. llega un punto en cuando haces ejercicio But the point comes when o you cuando are estás working levantando out peso, or where you're lifting que weights ya no puedes levantar más. that you can lift anymore. Entonces cuando tú estás levantando peso So when you are lifting up the y ya weights tu fuerza se termina, and your strength is dices, finished, ya lo di todo. you say, I give it all. Y así te puedes pasar mucho tiempo. And like that you can be for a long time. Pero cuando tú
tú estás moviendo ese peso But when you are moving that weight y ya no tienes más fuerza and you don't have any more y strength llegaste a tu capacidad, and you got to your pero en la capacity, última repetición but in the last tú repetition, no te vences, you don't give up, sino tú resistes. but you resist. No importa que no puedas sacar una It repetición doesn't más, matter that you can do it pero one tú more resistes time, but you resist. y resistes And you resist. y resistes And you resist. todo el más tiempo que se pueda. All the time that you can do Y it. hace la resistencia. And you do the resistance. La The resistencia resistance produce fuerza. produces Y strength. la próxima vez que And the tú next time empiezas a levantar ese mismo peso, that you start lifting up the same te weight, das cuenta que lo puedes hacer con mayor facilidad, you can see that you can do it with more que ahora facility. puedes mover más peso That you can move more y weight. puedes cargar con más peso, And you can carry more weight. porque la Because resistencia, in the resistance, es decir, el no vencerte, it's saying like not giving cuando up ya no te daba más fuerza, when you have no more pero strength, resististe but hasta you más no resisted to poder, the end. eso te dio más fuerza en That tus gave you músculos. more strength to your muscles. Espiritualmente es lo mismo. Spiritually is the same Cuando thing. nosotros estamos pasando por tanta When we are presión, going through a lot of pressure, pero aprendemos a resistir, but we learn to resist, mantenemos la we esperanza, keep our hope. hay algo que se cree en There's nosotros something that develops in y es us, el poder de Dios. and that's the power of Es God. algo que va produciendo It's something fuerza that producing espiritual en strength, spiritual nosotros strength in y us, produce, dice la palabra, and it paciencia. produces patience. Diga conmigo paciencia. Say it with me, patience. La paciencia The patience. va formando el carácter It's de un hijo forming de the Dios. character of a son of God. Entonces, cuando yo estoy pasando por situaciones, So when I'm going through pero le estoy situations, creyendo a Dios, but I'm believing in God, la Biblia dice que por la fe y la the Bible paciencia says by faith and patience, se heredan, we heritage. se alcanzan las promesas We reach the a promises través de la fe. through the faith. Pero el carácter de un But the creyente character of a believer, hace que podamos mantener it makes us to y keep sostener las and even bendiciones hold the blessings que recibimos por esa that we fe. receive through that faith. Es decir, que cuando Dios me da una promesa It means that when God gives me y a yo promise mantengo la and I esperanza, keep my hope, estoy creando I'm resistencia creating resistance, y hay algo que se va formando en un and there's something that creyente. is developing Es el in a carácter de believer, Cristo. is the character of Christ. El problema no es que Dios no nos The bendiga. problem is that God is not blessing us. ¿Cuántas bendiciones de Dios How many blessings of God hemos perdido we have lost por falta de carácter? by lack of character? ¿Cuántos trabajos has perdido? How many jobs do you have lost? Negocios, Or businesses, contratos, contracts, relaciones familiares family se han relationships arruinado that got ruined por falta de carácter. by lack of character. Y entonces, pero cuando nosotros creemos la But when palabra we believe the word y nos mantenemos en esperanza, and we keep on hope, el carácter de Cristo se the va character of formando. Christ starts developing De tal manera que cuando yo recibo la in such bendición de way that Dios, when I receive the blessing of tengo God, el I carácter have the character para poder sostener y mantener esas to be bendiciones able en mi to vida. hold and keep those blessings in my life. Porque muchas veces los creyentes Because reciben, many times the believers receive, pero no tienen but they paciencia, don't have the patience, no tienen and they don't carácter, have the character. y entonces pierden las And that's how they bendiciones. lose their blessings. Ese negocio, conozco gente que Dios le I dio el know people negocio that God gave them y businesses que Dios lo bendijo y lo and God prosperó, blessed them and prospered them, pero le faltó el carácter but they had lack of y character. entonces lo perdió todo. And so they lost everything. Y no fue porque Dios no estuviera con And it ellos, wasn't because God wasn't with sino them, porque el carácter de Cristo no but it estaba was because the formado. character of Christ Y wasn't formed. entonces esa esperanza So that hace hope makes que nosotros cada día seamos mejores hijos for de us Dios to be better sons of God every para day, poder vivir en la to bendición be de able to Dios. live in the Amén. blessing of God. Amen. Segunda de Corintios capítulo 1 verso 8. 2 Corinthians verse La alabanza me ayuda, por favor. Segunda de Corintios 1:8 2 Corinthians 1:8 al 10. to 10. Dice la escritura así: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones que nos sobrevinieron en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra esperanza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero 9. tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y 10. nos librará, dice, y en quien tenemos
dice, y en quien esperamos que aún nos libra de tan grande muerte. Dice el apóstol Pablo, Apostle Paul says, le dice a la iglesia, no quiero que ignoren he tells to the church, I don't want you to ignore toda la presión que all pasamos, the pressure that we passed, toda la presión que nos vino cuando estuvimos en Asia. all the pressure that we had when we were in Asia. En Efesios el apóstol Pablo dice On Ephesians, Apostle Paul says en Éfeso, that on Ephesus, él conoció la guerra espiritual a una dimensión que no había he conocido. knew the spiritual war in a dimension that he never had Que before. cuando estuvo en Éfeso, When he was in Ephesians, peleó contra fieras. he fought against monsters. No conocía esa dimensión de guerra. He didn't know that dimension of war. Antes había peleado en lo espiritual. Before he had fought on the spiritual. Pero cuando estuvo en Asia, But when he was on Asia, dice que fueron oprimidos en gran it manera says they were oppressed in such a por toda la way. opresión de demonios que For había. all the oppression of demons that sobre they esa were ciudad. over that city. Y dice que fue tanta la opresión And it says that the oppression was so y fue big. tanta la presión. And the pressure Diga was so conmigo much. presión. Say it with me, Dígalo pressure. fuerte, presión. Say it with me, pressure. Dice que perdimos la esperanza It de said vida. that we lost our hope of life. Mi equipo de ministerio y yo My team of ministries and me, ya creíamos que íbamos a morir we believed that we were going to die. y no teníamos más And we had esperanza no more hope porque estábamos pasando por mucho because ataque. we were going through such attacks. Estábamos pasando por muchas presiones, We were going through a lot of pressures. ataques que nunca hubiéramos Attacks imaginado, that we never believed before. en una dimensión que nunca hubiéramos In a imaginado. dimension that we never imagined before. Y dice el apóstol Pablo, resistimos And Apostle Paul says we con resist todas las fuerzas que with all tuvimos. the strength that we had. Pero llegó el momento que perdimos But toda the la moment fuerza came where we lost all of y our ya no strength pudimos resistir and we más. couldn't resist anymore. De tal modo que perdimos la In esperanza such way we lost our de hope conservar la vida. of keeping our lives. Muchos creyentes han perdido la Many esperanza believers have lost their hope de conservar su to matrimonio, keep their marriage, de conservar su to familia. keep their Perdieron la families. esperanza de ver su familia a los pies de They lost Cristo. their hope to see their family at the feet of Perdieron la Christ. esperanza They have the loss de ver they la lost the sanidad hope en su cuerpo. to see the healing in their bodies. Perdieron la esperanza de They salir lost the hope to get out de maldiciones, de pobreza, of a poverty of de generación en curses generación from que había generation to vivido. generation that they were Y living in. perdieron la And they esperanza. have lost their Dice, hope. pero tuvimos sentencia de And he muerte. said, but we have sentence of death. Esta sentencia de muerte The sentence of death no vino por la opresión de didn't came by demonios the oppression of que había demons sobre la that ciudad. it was over the city. Esta sentencia de The muerte sentence of death que el apóstol Pablo that Apostle sintió Paul en felt medio de toda esta in the midst of all of this esta oppression. sentencia vino de parte de This Dios. sentence came Diga from conmigo, God. sentencia de Said muerte. sentence of death. ¿Para qué? For what? Para que aprendiera a confiar en Dios. For them to learn how to Y no trust en su in propia God and not fuerza. on their own strength. El problema es que Pablo y su equipo The thing was that Paul and his team, eran un ejército valiente. it was a brave army. Eran soldados de They élite were soldiers, elite que sabían soldiers. pelear, That they know how to fight. que sabían They combatir knew how to contra principados y fight potestades against demons. y sabían muchas maneras de And they knew pelear. many ways how to fight. Pero llegó el momento But the moment came donde todo lo que hacían no where everything funcionaba. they did didn't work. Y entonces Pablo se dio cuenta de algo. And so Paul noticed something. Algo que tú tienes que darte cuenta en esta noche. Something that you have to notice tonight. Pablo se dio cuenta Paul noticed por el Espíritu de by the Dios Spirit of God que Pablo that Paul, estaba confiando he was trusting más en lo que sabía more on what he knew y en lo que él podía hacer than what he can do que en el poder de Dios. than in the power of God. Y dice, entonces para que aprendiéramos a confiar en And it Dios, said, so we can learn how to Y trust no in en God nosotros and mismos. not on ourselves, sino en Dios but on God, que resucita a los that muertos, he raised the death, el cual nos libró en el the pasado, one who saves us in the cuando past, estuvimos a punto de when morir, we're about to die, cuando nos persiguieron, when they're pursuing cuando me us, apedrearon. when they would rock me. Dios me conservó la vida, God saved me. Él me libró. He kept me, Dice, y Él me librará. and He will keep Diga me conmigo, even Dios more. me librará. Say it with me. He will save Diga me. fuerte conmigo, mi esperanza Say, my hope
no está en mí, It's not on no me. está en lo que yo puedo It's not hacer. in what I can do. Mi esperanza no está en mi My hope fuerza. is not in my Mi strength. esperanza está en Dios. My hope is in God. Diga conmigo fuerte, Say it Él with me me librará. loud. He will free me. Dice, en Él esperamos. And He will Y wait. aún seguimos confiando And even we still que Él hoping nos va a librar and trusting that He will de free esa us tan grande muerte. from that big of a death. En esta noche, Tonight, Dios quiere sacarte de la tumba. God wants to get you out of the Dios quiere grave. sacarte de esa desesperanza. God wants to take you Y out of quiere that hope levantar a su pueblo and wants to raise His como un people gran like a ejército. great army, El ejército del Dios the army of the viviente living God sobre la tierra. over the earth. Porque la tierra Because the earth, está a punto de ver it's about to see la mayor the manifestación de la major gloria de Dios manifestation of the glory of que el God mundo nunca ha that the world conocido. has never known, En medio de todas las in the tinieblas, midst of all of the de toda darkness, la oscuridad of que hoy all of the estamos darkness that we're viviendo, still living, de toda la confusión que el of all mundo the está confusion viviendo, that the world is el living, mundo verá la gloria de the world will Dios. see the glory of ¿Cuándo? God. When Nosotros we aprendamos a confiar learn en how to Dios, trust in a God, mantener nuestra to esperanza en keep our Dios. hope on God. No importa lo que estás pasando. It doesn't matter No what you're importa lo going que la through. gente It te doesn't matter diga. what people tell No you. importa quién It está doesn't matter contigo who's with you o quién te or dejó. who's left you. Tu esperanza está en la Your promesa de hope is in Dios. the promise of Y God. es Dios es el que se va a And manifestar it's en God, tu the one vida. that's going to manifest Y in Dios your te va a life. librar. And He will Y free Dios you. te va a And fortalecer. He's gonna strengthen Porque la you. promesa no es de Because un the hombre. promise is not from a La man. promesa The promise es de Dios. is Amén. from Dale un God. fuerte Amen. aplauso Give al a big Señor. applause to the Lord. Ponte de pie Let's stand up tonight con tu Biblia en la mano. with your Bible in your hand. Y termino con esta And I escritura. will finish with the scripture. Colosenses 1:27. Colossians 1:27. Dice que es Cristo en nosotros. It says, what is God on us? Es Cristo en mí. It's Christ on La me, esperanza de gloria. the hope of glory. Diga conmigo fuerte, es Cristo en mí. Say it with me. It's Christ on Y me. es Cristo viviendo en mí. It's Christ living in La me. esperanza The hope de la gloria of the glory que se va a manifestar that en mi is going to vida. manifest in my life. ¿Cuál es la esperanza que What's un the hope creyente tiene? of a believer has? Que el más grande That the biggest está viviendo dentro de is ti. living inside of you. ¿Cuántos pueden creerlo en esta How many noche? can believe it tonight? Puedes levantar tu mano Can en you esta raise your noche hand tonight y decir, and Cristo vive say, en mí Christ lives y in me, Cristo and es la Christ esperanza de is my gloria. hope of glory. Dilo fuerte en esta Say it noche. louder tonight. Cristo Christ es la esperanza de is the gloria. hope of Y glory. Cristo vive en mí. Christ lives in me. Cristo me sacará adelante. Christ will take me out. Él me librará. He will free me. Él me He fortalecerá. will strengthen En me. el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Levanta tus manos en raise your alto. hands up high. Padre, en el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus, Yo declaro, Señor, tu I declare, palabra O Lord, your word sobre tu pueblo en esta noche. over your people tonight. Declaro, Señor, tu palabra. I declare, Lord, your word. Yo hoy profetizo, And today I Señor, prophesy, O Lord, aliento de vida breath of life sobre todo tu pueblo, over your whole sobre cada people, uno de tus hijos, over each and every one of en your medio sons de la and daughters, desesperación, in the midst of en desperation, medio del dolor, in the midst of the pain, en medio de la in enfermedad, the midst of the sickness, en medio de la in presión the midst of the que ellos han oppression estado that they viviendo. have been living in. Ven y sopla, Come and Espíritu blow. Santo. Holy Spirit, Levanta tu voz raise your y dile, voice Espíritu and Santo, say, Holy Spirit, sopla sobre mí. blew over me, Sopla, Espíritu blew Santo. Holy Spirit, Sopla aliento de blew vida breath of life. en el nombre de In Jesús. the name of Levanta Jesus, tus manos en raise your alto hands up high. en el nombre de Jesús. In the name of